Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En la actualidad, el mundo está viviendo horas tristes. La envidia, el odio, la maldad se han apoderado de un grupo de gentes que llamamos terroristas. Y esos terroristas nos tienen a todos en ascuas. Acabamos de ver recientemente la matanza en Boston. ¿Qué ha pasado? Que a la televisión, a la radio, a todos los medios han venido una serie de personas, como son psiquiatras, psicólogos, analistas políticos, analistas internacionales, pero ha faltado uno, un analista espiritualista. Y hoy en Entérese traemos ese analista espiritualista. Traemos a Rey Formoso para tratar ese tema, el terrorismo desde el punto de vista espiritual. Bienvenido a nuestro programa, Formoso. Angulo, muy buenos días, bendiciones para ti, muchas gracias, para todos los oyentes, televidentes y para este mundo. Viviremos en paz y en medio de todas estas apariencias de violencia y de guerra, como tú muy bien mencionaste, está el Espíritu de nuestro Padre, nuestro Maestro Jesús, y es un espíritu de paz, de progreso, de evolución y de armonía. Y el mensaje de un espiritualista tiene que ser un mensaje positivo en medio de las apariencias. Así que gracias por invitarme a tu programa Entérese. Y vamos a enterarnos todos juntos aquí hoy. Entrando en materia, ¿qué es? ¿Qué tipo de espíritus están en el interior de estos seres, de estos dos muchachos que hemos visto hace unos días, que son muchachos jovencitos, que los lleve a dar inclusive su vida en aras de algo que se lo han metido en su cabeza y logren matar a tanta gente y que todavía más? Hoy mismo hemos escuchado que hablaban hasta de irse nuevamente a New York y a producir otro escándalo en New York, otro asesinato masivo en New York. ¿Qué hay dentro de esa gente? La evolución de este planeta Tierra, desde la posición del espiritualismo, es una posición no muy evolucionada en general. No solamente esos dos jóvenes, que pudiéramos analizarlos, como tú dijiste, has traído aquí psicólogos y socialistas y de toda la gama que existe para que analicen los sucesos mundiales. En el espiritualismo, la base de todo está en la evolución. Diferente evolución del alma, por eso creemos en la reencarnación como una herramienta necesaria para que tanto el alma de estos muchachos equivocados que tú mencionas, como las almas nuestras, porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y en realidad, en el concepto espiritual, todos como almas en este planeta necesitamos de la evolución moral y espiritual. Vemos incidentes como ese, no solamente lo de Boston, mira el mundo, las guerras, el fratricidio, el hambre, el egoísmo, todo eso es verdad. Pero si analizáramos que toda esa verdad allá afuera solamente es posible porque es una misma verdad dentro del ser humano como humanidad. Y hay una ley metafísica muy antigua que dice: como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. El macro y el micro. Quiere decir que si el ser humano por dentro tiene pensamientos diferentes, de violencia, de envidia, de todas esas cosas que nos catalogan como ser humano, afuera se va a reflejar lo que somos dentro de nosotros. Por eso el espiritualismo, en vez de estar solamente enfocado en qué está sucediendo allá afuera, qué la prensa dice que es noticia, porque eso tendríamos también que
que hablar mucho, ¿no? Sí, murieron tantos niños aquí, ¿por qué? Porque un fanático terrorista hizo estallar una bomba, ¿de acuerdo? Terrible, terrible. Pero todos los días mueren miles de niños en el África muriéndose de hambre, pero allí no está la cámara mirando a los niños, allí no está la televisión, aquí, aquello no es noticia. Pero es tan terrible como el terrorista que se puso la bomba. Estamos ayudando en cierta forma a que miles de niños mueran de hambre. ¿Con qué? Con nuestro deseo de acaparar bienes materiales, con este orgullo, con esta vanidad de poder. En realidad todos somos culpables, bajo la luz del espiritualismo, de los sucesos en la tierra. Unos más son los actores en ese momento, el que se pone la bomba por su fanatismo religioso, porque cree que con eso Alá lo va a llevar al cielo y al paraíso, o el otro que tira una bomba de un avión y mata a donde caiga la bomba, porque cree que está haciendo lo correcto para defender sus principios y sus ideales. Pero eso en realidad tiene un nombre: la violencia impera en este mundo, la violencia, y eso es histórico. Desde el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo es posible que los dos hijos, Caín y Eva, ya desde el principio, por envidia, Caín asesinara a su hermano Abel? O sea, la violencia del ser humano está en los genes, en los defectos morales que están ahí en nosotros, ahí metidos como un virus, como un microbio, como una bacteria. Y hasta que no hagamos algo para sacar de nosotros toda esa enfermedad espiritual, podemos observar, analizar, no estar de acuerdo, por aquí, pero el mal no se cura, porque el germen de la enfermedad moral está en el hombre. ¿Cómo entonces, basado en todo eso que usted ha dicho ahora mismo, pero vamos a basarnos también en mi pregunta, en todo lo que como espiritualista, usted y otros espiritualistas que he lidiado yo, mantienen, que es el fenómeno de la reencarnación y el fenómeno del karma? Entonces, si se supone, de acuerdo con las teorías de ustedes, que a través de la reencarnación y a través del karma, el karma lo trae el individuo de atrás y lo que hoy te está pasando es producto de tu karma. Y en la reencarnación se supone que en la evolución tú logres ir mejorando hasta que llegues a la iluminación. Entonces, definitivamente, desde que Dios hizo el mundo, el proceso con Adán y Eva y la muerte de los dos hermanos, Caín y Abel, la muerte del asesinato de Abel por Caín, esa evolución no ha funcionado. Claro, porque los tienen todos. No. Estamos en el principio. No. ¿Dónde está el efecto de esa reencarnación? ¿Cuándo va a llegar el individuo a la iluminación? Volvemos a la semillita y al árbol y a todos esos lugares, ¿no? ¿Cuándo van a hacer la planta? ¿Cuándo va a dar fruto? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Bueno, el tiempo de Dios, el tiempo de la creación, el tiempo de la evolución, no es el tiempo tuyo y mío, no es el tiempo del hombre. Y creo que en eso podemos estar de acuerdo. Si Dios existe, para mí, lógicamente, el espiritualismo dice Dios existe, Dios es una realidad. No es un concepto abstracto que tú puedes decir que no existe. Ahora tú me puedes decir, no, pero ¿quién es Dios para ti? Porque para mí es esto, para él es esto, lo otro. Bueno, para mí es la causa primera, es la inteligencia suprema, para mí es toda la bendición de amor, de justicia, de verdad, todo lo bueno, el perdón, todo lo que yo no soy y quisiera ser. Ese es Dios para mí, ¿no? Y para mí. Ok, maravilloso, y quizás para el televidente. No en lo otro, pero sí en la coincidencia. Ok. Pero entonces volvamos al principio. Estamos hablando de un simbolismo donde en un momento de esa evolución se usa una imagen de la violencia y del mal uso del libre albedrío del ser humano en la figura de Caín.
Pero ese mismo mal uso del libre albedrío en la figura de Caín al principio de la creación, hipotéticamente hablando, es el aquí y el ahora. Cuando tú hablas de reencarnación, cuando tú hablas de karma, cuando tú hablas de deudas karmáticas, arrastres karmáticos que traemos de vidas, de errores cometidos, y cuando hablas de evolución y de que por qué entonces ahora pasa esto, es porque la evolución no ocurre del día a la noche. Y te voy a poner un simple ejemplo. Una persona está bajo la adicción de las drogas, un ejemplo, o alcoholismo, y un día decide, después que pasó, que sufrió la familia, que pasaron años, decide hacer un cambio en su vida, una transformación. Ocurre ese cambio como un relámpago o es un proceso de trabajo. Es un proceso de trabajo. Pero que tiene un final, claro, en algunos casos. Claro. Pero es un proceso de trabajo, de esfuerzo, de conciencia, de buen uso del libre albedrío. Y ahí es donde está la clave. Si tú hablas con tanto conocimiento, y me alegro mucho, de karma, de reencarnación, tienes que mencionar que precisamente venimos como humanidad endeudados a través del tiempo y la historia por el mal uso que como hombre, como raza humana, tú, yo y los 7.000 millones de almas encarnadas en el planeta han hecho de su libre albedrío. Por lo tanto, hemos endeudado karmáticamente al planeta y al individuo. Y hoy, lo que está recogiendo, lo que estamos viendo, es la siembra mal sembrada que a través de la vida hemos nosotros hecho con el mal uso de nuestro libre albedrío. Porque Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos que estamos viendo, el terrorismo, las guerras, las invasiones, los crímenes pasionales, la tristeza, vamos a poner más, tristezas, enfermedades, muertes, hambre, pongamos toda la violencia que ocurre en nuestro planeta diariamente, pero pongamos también lo que está ocurriendo dentro de usted y de usted muchas veces y de mí, la confusión, la falta de esperanza, falta de fe, tristeza, soledad, angustia, ira, violencia en nuestros hogares, violencias en nuestra familia, violencias con nuestros hijos con los padres. Hay que cambiar. Pero ahí está la cosa. Tenemos que cambiar. ¿Cuándo? Porque esta misma conversación yo estoy seguro que en la época de Atila, ajá, cuando acababa con el mundo entero, con aquellas órdenes que no salía ni la hierba, ajá, el mundo vivió esa misma desolación y ese mismo miedo. Te voy a poner dos pautas, dos ciclos de evolución, que no quiere decir que las hojas del árbol que están enfermas no sigan enfermas. No quiere decir eso. Y las hojas del árbol de la vida son los acontecimientos que estamos viendo. Vemos el árbol, las hojas están marchitas, las hojas no están bien, no están sanas. Historia. Israel, nación, en cierta forma, históricamente, bíblicamente, elegida por su padre, por Jehová, por Yahvé, por el Creador, elegida como joya entre todas las naciones, así está escrito en la Biblia, vivía bajo la ley de
diente por diente, ojo por ojo. La ley del talión, correcto. Su evolución moral y espiritual no admitía más nada que esa ley. Tú haces esto y yo te corto el brazo, te corto la pierna, tú me haces esto, yo te lo hago 3 veces, ojo por ojo y diente por diente, correcto. Pasaron 3 o 4 o 5 mil años de historia y viene Jesús de Nazaret, judío también, según la historia, judío, pero con otra evolución espiritual. Y trae otro mensaje que aquel pueblo no entendió ni entendía. ¿Por qué? Porque vivió por miles de años bajo la ley de la violencia, de ojo por ojo y diente por diente, y si tú me das en la mejilla, yo te doy donde yo pueda darte. Y Jesús dijo, no más, hablándole a la humanidad, hablándonos a nosotros, no más ojo por ojo ni diente por diente. La ley del amor es la que tiene que imperar en la humanidad. 2000 años atrás. ¿Hemos nosotros vivido bajo esa ley? No, con algunas excepciones, lógicamente. Pero la gran mayoría de la humanidad sigue bajo la ley de si tú me haces algo, yo te lo voy a hacer a ti. Y de ahí surgen todas estas guerras, todos estos crímenes, todo porque el hombre vive bajo la violencia, siempre justificando sus acciones. Ah, no, pero ¿cómo va a justificarla? Para él es correcto lo que está haciendo, tiene justificación, se justifica la violencia de uno y de otro lado, de uno y de otro lado. Mientras el hombre continúe, mientras continuemos bajo esta ley de violencia, podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos espiritualistas, podemos decir que somos maometanos, budistas, pero si continuamos en esa ley de violencia, no somos nada, porque no vivimos el Evangelio. Porque no solo Jesús, Buda, no pises ni a la hormiguita. Es el servicio desinteresado, la vida es sagrada. Para el hombre hoy en día la vida no es sagrada. Depende como yo quiera que sea, si es sagrada, si no es sagrada, eso depende de mi opinión. No hemos evolucionado todavía. Sí, pero ahí está el gran problema. Pero es que la evolución... Ahí está el gran problema. No hemos evolucionado. No hay un solo ejemplo, con excepción de Cristo, que se haya enfrentado como el hombre perfecto, el Hijo de Dios, inclusive al sacrificio de su muerte, que es el único que se enfrentó a todo eso, a crear la verdad, a traer la verdad, a traer como debemos ser, y ese no lo ha logrado, al revés. Cada día, a pesar de la palabra de él, cada día hay más odio, más venganza, más envidia. Si eso es así, el individuo que nos está viendo en estos momentos y que quiere ver una esperanza en que sí, que en algún momento, producto del concepto espiritualista de reencarnación y karma, producto del concepto cristiano de una vida mejor después de muerto, ese minuto, esa luz al final del túnel, ¿dónde está? ¿Cuándo la vamos a ver? Dentro de ti, que la buscas afuera, dentro del otro que está esperando que el otro haga el cambio, pero muy pocos estamos dispuestos a trabajar dentro de nosotros mismos. Y si hay algo que todo espiritualista a través de las épocas y en todas las culturas nos machaca una y otra vez, es que el trabajo y la evolución espiritual no es afuera, sino es adentro de usted y adentro de mí y adentro de ti. Pero queremos, como en la medicina y en la salud, que el médico nos cure la enfermedad, que muchas veces es el producto de nuestro mal uso en nuestra vida. Comemos lo que no debemos comer, tomamos con exceso y vamos al médico para que nos dé la medicina, para que nos cure el mal que nosotros mismos generamos en nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con este mundo espiritual y este mundo de energía, creados por nosotros mismos a través del tiempo y los ciclos de la humanidad, con nuestras acciones equivocadas.
Entonces, pero ¿y por qué no se resuelven? ¿Y por qué Dios no interviene? Vaya, yo voy a ir más allá que tú. ¿Por Dios qué está Dios en cada uno de nosotros. Y nosotros usamos de ese Dios que tenemos adentro las fuerzas del mal, no las fuerzas del bien de ese Dios. Porque en el lo que a veces decimos fuerzas... Siempre las fuerzas del mal están ganando. Espérate. A veces lo que decimos fuerzas del mal es necesario. Pasa que el hombre no entiende los caminos de Dios, ni las herramientas que Dios usa para que despertemos. Te voy a poner un ejemplo. Ejemplos. Hombres ateos, personas ateas que existen, no creen en Dios, no creen en nada. Hasta que un día enfermaron, o hasta que un día un hijo enfermó, y de buenas a primeras, dice: Dios, sana a mi hijo. Dios, a través del dolor, del sufrimiento, la conciencia muerta en nosotros, espiritualmente hablando, no estoy hablando físicamente, conciencia espiritual adormecida en la humanidad, en el ser humano como humanidad, necesita de choques fuertes para comenzar a pensar, para comenzar a buscar que tiene que haber algo más, porque el hombre no encuentra respuesta, del hombre no viene la respuesta, porque la respuesta no está en el hombre y está en el hombre a la misma vez. Fíjate, no viene del hombre, pero a la misma vez es el hombre el que tiene que hacer lo posible consigo mismo para comenzar a generar la fuerza espiritual necesaria para que este mundo sea un mundo mejor. Vamos un poco más allá. Más allá. Todo lo que hemos hablado, no sé los minutos que llevemos hablando esto, pero todo lo que hemos hablado hasta ahora está dentro de la sociedad, podríamos decir, occidental, más específica, la sociedad cristiana, el mundo cristiano, el mundo que tiene fe en Cristo, en la forma que llegó, lo que logró y para el cual hemos vivido. Hay otro mundo, que es el mundo islámico, que hemos visto que es de mayor cantidad de personas que nosotros, porque se han reproducido de una forma tremenda y están en mayor cantidad de personas. El personaje, el ser que nazca en ese mundo islámico, tiene otro concepto del mismo Dios, y en ese otro concepto del mismo Dios tiene una forma de llegar a Él diametralmente opuesta a la nuestra. En la nuestra se llega a través del bien, en la de ellos se llega a través del mal. Hay que terminar con el mundo cristiano. Tengo que inmolarme porque allá arriba me espera mi Dios con una serie de cosas buenas. No voy a nombrar ni mujeres ni lo que le espera. Y ese individuo llega al sacrificio mayor que nosotros. Sí, pero llega a la inmolación. Cuando a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Para ser justos, hacer muchas cosas para ser justos, Jesús, no podemos generalizar a toda una humanidad o una nación porque tantos individuos o tantos gestos sean fanáticos y se pongan... No podemos generalizar. Pero es lo que usa el fanático. Pero es que el fanatismo no es exclusividad, ni ha sido exclusividad. Y el fanático tiene maestros. Pero escúchame, el fanatismo no es exclusividad de una religión. El fanatismo es un mal del ser humano. Volvemos a los males espirituales. Y ha existido siempre, con diferentes nombres. Fanatismo, encierro, creernos poseedores de la única verdad. Eso no es exclusividad de los musulmanes. Eso es exclusividad del hombre fanático. El racismo. ¿Y por qué racismo? ¿Por qué yo voy a decir que ese porque es negro es inferior? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella fue mujer o nació mujer, es inferior y está sometida a mí, yo ya puedo maltratar. ¿Por qué? Porque esa persona está juzgando a su semejante y actuando de acuerdo a su evolución espiritual, que en ese caso es bastante pobre. Pero Dios no nos juzga de la forma que podemos ahora entrar a juzgar a un grupo o al otro grupo. Un grupo muy numeroso.
como si son millones, como si son millones. El punto es este, que en la misericordia del Padre, los 7.000 millones de almas encarnadas y las que han desencarnado. Una vez leí de que hay alrededor de 20.000 millones de almas esperando encarnar y tener la oportunidad de la vida, que es sagrada y sin embargo la desperdiciamos casi siempre. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es de que Dios, como un padre, como una madre amorosa, no ve diferencia en sus hijos. Uno puede ser muy malo, uno puede ser lo que sea, un diablo, el otro puede ser un ángel, pero para ese padre y esa madre en su misericordia y amor, lo que quiere es que todos sus hijos sean felices. Y eso es lo que Dios quiere para la humanidad, eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios quiere para usted, que seamos felices, que sonriamos más. No sonreímos, ni siquiera damos un buenos días muchas veces. Entonces estamos creando nuestro cielo, si pudiéramos crearlo, pero nuestro infierno. Y ese es el cambio que hay que traer para el planeta. Profesor, estamos llegando al último final y yo quiero dar un mensaje. De todo esto he sacado una sola cosa. La familia, esa célula central, hasta que no haya dedicación de padres a hijos, hasta que no se enseñe al hijo al amor, al respeto, al ser humano, a su semejante, no vamos a tener nada y vamos a seguir en lucha. Muchísimas gracias, nuestros amigos Rey Formosa y queridos televidentes. Hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.